para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo nuevamente. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí nos habla de que nos arrepintamos. Eso es una conversión, un arrepentimiento, convertirse, apartarse de nuestros malos caminos. Ahora el 3:19, veamos qué dice. Dele un capítulo más adelante. Y dice de esta manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay una diferencia entre arrepentirse y convertirse, ¿sí? Por eso dice arrepentidos y convertidos. Son dos cosas diferentes. Porque yo me puedo arrepentir de un pecado ahorita y mañana volver a hacerlo. Eso es arrepentimiento. Está bien, ahí empieza. Pero convertirse va más allá. Convertirse es no volver a hacerlo otra vez. Convertirse es apartarse completamente de ese mal que yo hacía, de ese pecado que yo hacía. Entonces, en otras palabras, convertirse es darle la espalda completamente al pecado, al mundo, a todas las cosas malas. Y poder darle la espalda a Dios. Es como quien dice, darle un giro 180 a mi vida, ¿sí? Darle completamente la espalda. Entonces hay una diferencia, hermanos. Por eso Pedro dice, arrepentidos y convertidos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? El no volver. Recuerda que vimos la semana, no sé si la semana pasada, que tenemos que nosotros apartarnos completamente del pecado y no practicarlo. Porque hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar es hacerlo todos los días, hacerlo siempre. Y nosotros como cristianos no debemos seguir practicando el pecado. Entonces, eso es conversión. Ahí empieza la transformación en cada uno de nosotros. En la conversión o en el nuevo nacimiento. Somos una nueva creación de Dios. Es lo que significa nuevo nacimiento. Nueva creación, nuevas criaturas, nueva creación. Entonces empezamos desde que recibimos a Jesús, Dios empieza a transformarnos. Porque cuando usted vino a Jesús, usted notó que ya no mentía, que ya no robaba, que ya no como ofendía al hermano, que ya no hacía los mismos pecados que antes hacía. Ahora usted notó que ha cambiado. Amén. Entonces, si no hemos cambiado, entonces, mis amados hermanos, quizás no hemos nacido de nuevo. Y entonces Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al cielo. Porque el punto aquí de toda religión es que quiere entrar al cielo. Pero Jesús dice que si no nace de nuevo, no puede entrar al cielo. Si no recibe a Jesús como su Salvador, no puede entrar al cielo, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para seguir en ese proceso de transformación, vamos a ver lo que dice Romanos 8:29, que es donde empezamos. Veamos cómo dice Romanos 8:29. Gloria a Dios. Ajá. Dice de esta manera: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Muy bien.
Vamos a leerlo otra vez, más pausado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos conocía, que le íbamos a recibir, y nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que poner a un lado todas aquellas cosas, mis amados hermanos, que nosotros hacíamos antes y poder seguir a Jesucristo. ¿Sí? Tomamos las cosas, las dejamos a un lado y seguimos a Jesús. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos manda, mis amados hermanos, que nosotros no nos conformemos. Hay otro texto que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué significa? Que no nos acostumbremos o que no nos hagamos a este siglo. Significa que no debemos nosotros aceptar las cosas que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, mire, José vivió ¿en dónde? En Egipto, ¿verdad? Pero Egipto no estaba dentro de él, sino que él estaba ahí. ¿Sí? A Moisés también estuvo en Egipto, pero Egipto no dominaba la vida de Moisés. Y nosotros estamos en este tiempo y el mundo ofrece un montón de cosas vanas, malas, pecadoras, que nos alejan de Dios. Entonces la palabra de Dios nos manda y nos dice que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Porque usted es luz y tiene más poder que ellos, porque Dios está en usted. Entonces no tiene que ser ganado por el mundo, sino usted ganar al mundo para Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no nos tenemos que conformar a este siglo, sino que dice que seamos transformados cada día conforme a la imagen de Dios. ¿Sí? Debemos nosotros estar, ¿y cómo podemos nosotros ser transformados cada día más? Estar arraigados a Cristo, mis amados hermanos. Estar cada día fundamentados en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca. ¿Sí? Entonces debemos mostrar nosotros rechazo a ese tipo de cosas. Cuando venga la persona y le ofrezcan algo que usted sabe que es malo, que es pecado y que no glorifica a Dios, usted debe rechazarlo, porque Dios lo rechaza. Y si no, usted sabe que va a tener problemas con su padre. ¿Sí? Porque cuando los adolescentes, los hijos que están todavía bajo la cobertura de su padre, y su padre le da ciertas restricciones de las cosas que no tiene que hacer allá afuera, y él las hace, él sabe que si las hace, va a tener problemas con sus padres. Va a ser castigado, va a ser corregido, no sé qué le van a hacer los padres, pero no le va a ir bien. De igual nosotros, las cosas que el mundo nos ofrece, tenemos que rechazarlas. Porque sabemos que ese es camino del mal, hermanos. Y hay cosas, la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y así es, hermano. El diablo nos pinta las cosas bien bonitas, porque el pecado es bonito. ¿O alguien puede decir que el pecado es feo? No, pecar es bonito, pero las consecuencias son terribles, porque nos ponen en enemistad con Dios. Y dice la palabra de Dios, se recuerda que vimos la semana pasada, que dice que aquel que continúa en el pecado, dice que rechaza a Dios, que está en enemistad con Dios, abraza para sí, para el día de la ira de Dios, abraza un tesoro de la ira de Dios en su vida. Entonces es terrible, hermanos. Podemos rechazar ese tipo de cosas. Ahora, usted puede decir, yo la rechazo, todo ese tipo de cosas que el mundo me ofrece, pero
dentro de su corazón quizá haya cosas que tiene que cambiar todavía. Porque usted quizás sea un poco orgulloso, quizás usted y yo seamos un poco codiciosos, quizás seamos un poco egoístas, egocéntricos, y todo eso es pecado también. Y tiene que ser transformado también. Entonces, no podemos ser orgullosos, codiciosos, egoístas, egocéntricos, sino que todo tipo de cosas. Entonces, todo eso, hermano, el Señor lo va cambiando, lo va transformando cada día más. Y si usted todavía es un poco, y yo somos un poquito orgullosos, codiciosos, egoístas, egocéntricos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Entonces, solo cuando el Espíritu Santo, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos renueva nuestra mente, es que podemos nosotros ser transformados. Vean lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar. ¿A qué? A pensar en las cosas de Dios, a rechazar las cosas malas y a ser renovados, transformados cada día. Que si usted hizo algo malo ayer, está bien, pídale perdón al Señor y ya no lo haga otra vez, y el Espíritu Santo le ayuda. Pero si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no podemos vencer todas estas cosas, hermanos. No podemos. ¿Y cómo sé que recibo, que tengo al Espíritu Santo? Pues hay muchas, pero una de esas y de las más principales es que he recibido a Jesús como mi Salvador. Y si no lo he recibido a Jesús, tampoco tengo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene cuando recibo a Jesús y le abro mi corazón a Él. Amén, aleluya. Mientras no puede entrar. Gloria a Dios. Entonces hay muchos beneficios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros, pensamos en las cosas de Dios, no en las cosas de la carne, como dice la Escritura. Entonces esa transformación, hermanos, es progresiva. No es que hoy aceptó a Jesús y nosotros no podemos exigirle a los nuevos conversos que ya sean perfectos, ¿verdad? Y que sean como nosotros, que tengan la madurez que nosotros tenemos. No, sino que es una transformación progresiva. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria, en la misma imagen, en la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. ¿Ve? Dice que ahí hay una transformación progresiva, pero en esa transformación progresiva se necesita la ayuda del Espíritu Santo. La gloria que ahora nosotros podemos ver a cara descubierta, hermanos, es mayor que la gloria que veía Moisés en el monte Sinaí. ¿Dónde está eso? En los versos arriba. Si usted mira, como del verso 13 en adelante, vamos a leerlo rápidamente. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice, porque el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ven, la transformación es progresiva. Y dice ahí que nosotros contemplamos la gloria del Señor a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos ver la gloria del Señor a cara descubierta? Es a través del Evangelio de Jesucristo. Y es a través de Cristo mismo. ¿Sí? Es que podemos ver la gloria del Señor mucho más glorioso que como veía Moisés la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Usted ve? Entonces, en el Evangelio vemos la verdad de la naturaleza de Dios o de la naturaleza de Cristo. Entonces, si usted quiere ver la gloria de Dios, estudie la palabra de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Mire la vida de Cristo. Y entonces, cuando nosotros estudiamos el Evangelio y cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo y miramos la vida de Cristo, le tomamos como ejemplo, entonces usted está siendo transformado y está siendo llevado de gloria en gloria. ¿Sí? Entonces vemos la naturaleza de Cristo y nuestro conocimiento en nosotros se va creciendo, se va ampliando. Y en cuanto más va creciendo el conocimiento de Dios en su vida, usted va siendo transformado. Va siendo transformado y va adquiriendo conocimiento. Pero cuando va adquiriendo ese conocimiento, tiene que aplicarlo a su vida. Porque si no, de nada sirve, ¿no? Usted y yo podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no la aplicamos, no nos ayuda mucho. Tenemos que estudiarla, aplicarla a nosotros. Y esa aplicación nos va a llevar a madurar. Nos va a ayudar a que nosotros seamos transformados. Y ese estudio va a ser eficaz en nuestra vida. Entonces vamos a conocer cuando estudiamos la palabra del Señor, estudiamos la vida de Cristo, entonces nosotros vamos a saber lo que le desagrada a Dios y lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, vamos a hacer lo que a Él le agrada. Y de esa manera somos transformados, porque conocemos de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, yo les insto a que ustedes lean, estudien la palabra de Dios. Las estadísticas dicen que la mayoría del pueblo cristiano no estudia la palabra de Dios, ¿sí? Sino que le gusta más la música, oír música. ¿Ve usted? Entonces, ¿ve la necesidad de estudiar la palabra de Dios? Hermanos, miren, cuando usted estaba enamorado de su esposa y usted le hacía una carta a su esposa, yo supongo que la esposa, ¿verdad? Dependiendo, si usted era un buen, ¿cómo dijo? Escritor. Un buen escritor, una persona que se inspiraba a escribirle a su novia, o usted, que su novia le escribió, usted quería pasar leyendo todos los días esa carta de amor, porque decía solo cosas bonitas, ¿verdad? De igual manera, la palabra de Dios es como esa carta de amor para nosotros. Por tanto, tenemos que dedicarle tiempo para su estudio. Amén. Entonces, de acuerdo a nuestro conocimiento, el Espíritu Santo nos va ayudando a cambiar más y más. Amén.